Hola, 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 amantes del chisme, fans de las telenovelas turcas y enamorados empedernidos. Bienvenidos un día más a nuestro canal favorito, el lugar donde diseccionamos las noticias del corazón, analizamos los looks de alfombra roja y por supuesto comentamos todos los salseos de nuestros famosos favoritos. Hoy prepárense para un subidón de azúcar, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más, ay Dios mío, más románticas del panorama turco. Sí, estoy hablando de ellos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé lo que estáis pensando, ¿otra vez? ¿Pero no rompieron? Pues sí, mis queridos amigos, rompieron y nos rompieron el corazón a todos. Pero la esperanza es lo último que se pierde, y hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha hecho temblar los cimientos de Internet y ha reavivado la llama de la ilusión en todos los fans de Anker. ¿Están listos? Agárrense fuerte porque la bomba que vamos a soltar es de las que hacen historia. Hoy vamos a analizar a fondo las declaraciones que supuestamente ha hecho Kerem Bürsin, confirmando que Hande Erçel es su amor verdadero. ¿Es esto real? ¿Es un sueño? ¿Es una estrategia de marketing? No os preocupéis, vamos a desgranar cada detalle, cada rumor y cada especulación para llegar al fondo de este asunto. Así que acomodaos, preparad vuestras palomitas y dadle al botón de me gusta, porque esto se va a poner muy interesante. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordaros que si os gustan este tipo de vídeos, llenos de drama, amor y cotilleo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos mucho más contenido preparado para vosotros. Y por supuesto, dejad vuestros comentarios abajo, porque quiero saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis en un posible regreso de Anker? ¿Sois de los que nunca perdieron la esperanza? Quiero leerlo todo. Ahora sí, vamos a por el salseo. Bien, empecemos por el principio. ¿De dónde ha salido esta supuesta confirmación? La verdad es que la información es un poco confusa y viene de diferentes fuentes, algunas más fiables que otras. Se han publicado artículos en varios medios de comunicación turcos y latinoamericanos, y se han compartido capturas de pantalla y vídeos en redes sociales, todos ellos afirmando que Kerem Bürsin ha hecho unas declaraciones muy reveladoras sobre Hande Erçel. Pero aquí viene la clave, la mayoría de estas fuentes no citan directamente las declaraciones de Kerem. En lugar de eso utilizan frases como se rumorea que dijo, se dice que confesó, o fuentes cercanas al actor aseguran que. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿verdad? A veces la información se distorsiona, se malinterpreta o directamente se inventa para generar clics y visitas. Entonces, ¿dónde está la verdad? Pues, como siempre, la verdad suele estar en algún punto intermedio. Es cierto que Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen siendo figuras públicas muy queridas y muy mediáticas en Turquía. Todo lo que hacen o dicen se analiza al detalle y se convierte en noticia al instante. Y por supuesto, su relación pasada sigue siendo un tema recurrente para la prensa rosa. Después de su ruptura, ambos han intentado mantener un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande se ha centrado en su carrera como actriz y modelo, y ha sido relacionada con otros hombres, aunque ella nunca ha confirmado ninguna relación formal. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando en varios proyectos y ha mantenido una actitud discreta en lo que respecta a su vida sentimental. Sin embargo, la llama de Anker nunca se ha extinguido por completo en el corazón de sus fans. A pesar de la ruptura, muchos seguidores siguen creyendo en su amor y esperan un reencuentro algún día. Y por supuesto, cualquier rumor o noticia que sugiera una posible reconciliación se convierte en un auténtico bombazo. Ahora bien, ¿qué es lo que se dice exactamente que ha dicho Kerem Bürsin? Según las fuentes que han publicado esta noticia, el actor habría confesado en una entrevista, o en una conversación informal, las versiones varían, que Hande Erçel fue y sigue siendo una persona muy importante en su vida. Incluso se atreven a decir que la considera su amor verdadero. Ojo, esta es la parte que debemos tomar con pinzas. Ningún medio ha mostrado una grabación o una transcripción textual de estas supuestas declaraciones. Todo se basa en rumores y especulaciones. Pero como os decía antes, a veces la verdad se esconde detrás de los rumores. Podemos analizar la situación desde diferentes perspectivas. En primer lugar, es posible que Kerem Bürsin realmente haya dicho algo similar. Después de todo, él y Hande vivieron una relación intensa y pública durante mucho tiempo. Es natural que guarde buenos recuerdos de ella y que la considere una persona especial. En segundo lugar, es posible que la prensa haya exagerado o malinterpretado sus palabras. A veces los periodistas buscan titulares llamativos y sensacionalistas para atraer al público, y no dudan en tergiversar la información para conseguirlo. Y en tercer lugar, también es posible que todo sea un montaje para generar expectación y atraer la atención mediática hacia Kerem y Hande.
En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan este tipo de estrategias para mantener a los famosos en el candelero y promocionar sus proyectos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Anker han expresado su alegría y su esperanza de un posible reencuentro. Han compartido fotos y vídeos de la pareja, han creado hashtags con mensajes de apoyo y han inundado internet con comentarios llenos de amor y nostalgia. Pero también hay quienes se muestran más escépticos y piden prudencia. Recuerdan que Kerem y Ander rompieron hace tiempo y que ambos han seguido adelante con sus vidas. No quieren ilusionarse en vano y prefieren esperar a que haya una confirmación oficial antes de celebrar un posible regreso. Y es que en el fondo todos sabemos que la relación entre Kerem Bürsin y Ander Zel fue mucho más que una simple relación de pareja. Fue un fenómeno mediático que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable y su romance fuera de ella parecía un cuento de hadas. Pero como todos los cuentos de hadas, también tuvo su final. La ruptura de Anker fue un golpe duro para sus fans, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Y aunque el tiempo ha pasado y ambos han seguido sus caminos por separado, la esperanza de un reencuentro sigue viva en el corazón de muchos. Ahora bien, volviendo a la supuesta confirmación de Kerem Bürsin, es importante analizar el contexto en el que se habrían producido estas declaraciones. ¿Estaba promocionando algún proyecto nuevo? ¿Estaba respondiendo a una pregunta directa sobre Ande? ¿Estaba hablando en un ambiente informal y relajado? La respuesta a estas preguntas podría ayudarnos a entender mejor el significado de sus palabras. Si Kerem estaba promocionando una película o una serie, es posible que haya utilizado el tema de su relación con Ande para generar expectación y atraer al público. Si por el contrario estaba respondiendo a una pregunta directa sobre Ande, es más probable que sus palabras fueran sinceras y espontáneas. Y si estaba hablando en un ambiente informal y relajado, es posible que se haya dejado llevar por la nostalgia y haya expresado sus sentimientos de una manera más abierta y honesta. En cualquier caso, lo que está claro es que Kerem Bürsin y Ander Zel siguen siendo dos de las figuras más importantes y queridas del panorama turco. Su relación pasada sigue siendo un tema de interés para el público y cualquier noticia que les involucre se convierte en un auténtico fenómeno mediático. Y es que en el fondo todos somos un poco cotillas y nos encanta saber los detalles de la vida de nuestros famosos favoritos. Queremos saber quiénes son sus parejas, cuáles son sus aficiones, qué proyectos tienen en mente y por supuesto qué opinan de sus relaciones pasadas. Pero también es importante recordar que los famosos son personas como nosotros y que tienen derecho a su privacidad. No debemos invadir su intimidad ni presionarles para que revelen detalles de su vida personal que no quieren compartir. En el caso de Kerem Bürsin y Ander Zel, es importante respetar su decisión de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Si deciden compartir algo con el público, lo harán a su debido tiempo y de la manera que consideren más adecuada. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo como actores y modelos, y podemos seguir especulando sobre su posible reconciliación, siempre y cuando lo hagamos con respeto y prudencia. Y hablando de especulaciones, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que Kerem Bürsin realmente ha confirmado que Ander Zel es su amor verdadero? ¿Pensáis que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿O creéis que todo es un montaje para generar expectación?